Buenos días a todos y gracias por atender este nuevo ciclo de seminarios que organiza la cátedra de la Fundación CUAES y de la Universidad Politécnica de Valencia. Yo soy Javier Benítez, soy el presidente de la Fundación y para mí hoy es un honor poder estar aquí para presentar a nuestro ponente que va a inaugurar este curso y que que es una persona de un reconocido prestigio. Me voy a quitar la mascarilla, con vuestro permiso también. Y podemos decir que es una de las personas, uno de los investigadores más brillantes a nivel mundial. Se trata del profesor Sir Salvador Moncada, que, como decía antes, es una persona de una trayectoria extraordinaria, como vais a ver a continuación. El profesor Moncada es hondureño, pero hizo sus estudios de medicina en El Salvador y luego posteriormente hizo el doctorado en Londres, en la Universidad de Londres, en el ámbito de la farmacología. Desde sus inicios se incorporó al Wellcome Research Laboratory de la Universidad de Londres para trabajar en el departamento de prostaglandinas y llegar al cabo de 10 años prácticamente, a ser el director de investigación de dicho centro. En 1996 funda The Wolfson Institute for Biomedical Research en la Universidad de Londres, donde está unos cuantos años también, y posteriormente en el 1999 se traslada a Madrid para fundar y para dirigir lo que es el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. En el 2013, y tras 3 años de estar trabajando en práctica, pues en el Vesalius Research Center se incorpora como director del Centro del Cáncer de la Universidad de Manchester, donde ha estado trabajando hasta hace muy poquito tiempo. Sus principales trabajos han estado centrados en el papel del óxido nítrico en el sistema cardiovascular y en el desarrollo de nuevos tratamientos como la prostacyclina, un potente vasodilatador para los infartos, o el lapatinib para el cáncer de mama. Sus trabajos en el área mitocondrial le llevaron a descubrir el mecanismo molecular que coordina la proliferación celular, y esto es posiblemente lo que le llevó a moverse de su trabajo en cardiovascular al mundo del cáncer. Como os podéis suponer, el profesor Moncada pues tiene un currículum vitae extensísimo, multitud de trabajos, de premios, de patentes, de doctorados honoris causa, de miembros de las Reales Academias Científicas por todo el mundo y un largo etcétera que obviamente no da tiempo a comentarlo. Solo terminaré diciendo que en el año 1990 se le concedió el Premio Príncipe de Asturias, que como sabéis es el más famoso que tenemos en nuestro país, por sus estudios farmacológicos en el ámbito cardiovascular. Le doy paso al profesor Moncada, que en esta ocasión nos va a hablar de cáncer, que es su tema en el que últimamente lleva muchos años ya involucrado. Muchas gracias. Está todo listo. Bueno, muchas gracias, Javier, y buenas tardes a todos. Es realmente un gran placer estar aquí y tener la oportunidad de discutir algunos temas relacionados con el manejo del cáncer, esa enfermedad tan temida y tan frecuente en nuestra sociedad. De tal manera que no voy a hablar de todas las cosas que Javier dijo que he hecho, y te agradezco mucho la mención, sino que voy a hablar de una experiencia más reciente. Durante los años, entre el año 2013 y el año 2019, donde fui director del Centro de Investigaciones de Cáncer de la Universidad de Manchester. Entonces, gracias a la Fundación y gracias a Javier y a Miriam Pastor por la invitación, y a todos ustedes por estar aquí. Tal como ustedes saben, y cualquier persona que esté medianamente informada sabe,
El área de investigación de cáncer en este momento es una de las más ricas del mundo. No solo rica en el sentido del financiamiento, que es enorme, sino que rica por los resultados que en los últimos 10 o 15 años está empezando a producir. Tan importantes que sugieren que estamos a las puertas de una revolución en el tratamiento del cáncer. Y esto es debido fundamentalmente a dos desarrollos en grandes áreas de trabajo. Primero, en el área de genómica, donde los importantes desarrollos han llevado a acercarse cada vez más a lo que se llama medicina de precisión, creo que se llama también en español medicina de precisión, que es basado en la información genética del individuo y del tumor que se quiere tratar. Es posible diseñar tratamientos cada vez más específicos orientados al paciente y al tumor. Y ese es un área enorme de desarrollo donde estamos todavía por ver grandes aportes en cuanto a las posibilidades de tratamiento. Y la otra área de gran desarrollo es el área de inmunoterapia del cáncer. Y en esa área de inmunoterapia del cáncer, lo que se llama terapia celular es posiblemente la parte más importante, la parte que va jalando todo el proceso hacia una aplicación práctica de importancia fundamental. Este tipo de trabajo, que está relacionado con la posibilidad de modificar células, específicamente linfocitos u otras células, para que ataquen los tumores específicamente, tanto como la medicina de precisión se está cada vez acercando más al tratamiento específico del tumor y del paciente. Ahora, esto no es nuevo porque si se mira el área de cáncer, los avances que han sucedido en los últimos 50 años son muy importantes. Ustedes tienen que pensar que en el año de 1971, por ejemplo, 50% de las personas que eran diagnosticadas con cáncer tenían la posibilidad de sobrevivir no más que un año después del diagnóstico. Eso ha cambiado fundamentalmente. Para el año 2018-19, 50% de los pacientes diagnosticados con cáncer tienen la posibilidad de vivir 10 años o más después del diagnóstico. Es un cambio radical, es un cambio fundamental, es un cambio hacia adelante. Eso se debe, y hay que decirlo claramente porque lo vamos a discutir posteriormente, a desarrollos en dos cosas: la cirugía y la radioterapia, que son las técnicas que efectivamente han estado curando el cáncer fundamentalmente en todos estos años. La farmacoterapia continúa atrasada y continúa teniendo problemas, y voy a discutir eso un poco después. Y lo otro que hay que decir con respecto a estas cifras es que estas cifras son para los países ricos, para los países desarrollados. En los países de desarrollo intermedio o bajo, las cifras de cáncer siguen siendo las de 1971 y en algunos lugares aún peores que eso. Al punto que el 70% de todas las muertes de cáncer en el mundo en este momento se suceden en los países de desarrollo bajo. Bueno, a pesar de todos los desarrollos, el cáncer sigue siendo un problema triple. El problema de salud, el problema para la familia y para la comunidad y para la sociedad, y el problema económico. El desarrollo de los nuevos tratamientos está convirtiendo al tratamiento del cáncer en un área absolutamente impagable. Los tratamientos de terapia celular o los tratamientos de inmunoterapia y lo demás son tremendamente caros. Y no hay sistema de salud en el mundo que pueda terminar pagando el tratamiento del cáncer. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, un dato que ha surgido en Inglaterra, la Fundación para el Tratamiento del Cáncer calcula que en los próximos 30 o 40 años
1 de cada 2 personas en el Reino Unido sufrirá de cáncer en algún momento de su vida. Si eso le dedicamos los tratamientos que estamos desarrollando y los seguimientos que estamos desarrollando cada vez más sofisticados y más caros, eso es claramente impagable. Pero hay otra forma, y es una forma en la que yo he llegado a estar completamente convencido. Y eso es cambiar el modelo de acercamiento a la enfermedad de un modelo terapéutico a un modelo de prevención y tratamiento temprano, con el objetivo no de manejar la enfermedad, sino de curar la enfermedad. Y esa es la historia que quiero contarles, porque está directamente relacionada con mi llegada a Manchester en el año de 1993. Yo fui invitado a ser asesor estratégico del decano de la Facultad de Medicina, y pocos meses después de haber llegado, se me invitó a que ayudara a organizar el área de cáncer, el área de investigación, pero más importante que eso, el área de transferencia del conocimiento hacia la aplicación práctica, es decir, la interfase básico-clínica para acelerar la aplicación de conocimientos. Y eso coincidió con la construcción de este edificio. Ya están viendo el edificio ahora. De este edificio que se llama el Manchester Cancer Research Center, que fue fundado en el año 2015 y que es de alguna manera la expresión práctica de una interacción entre tres estructuras muy importantes. La Universidad de Manchester, el Centro de Investigación de Manchester de la Fundación del Cáncer y el Hospital Christie de Manchester. Y se diseñó para poner investigadores, alrededor de 150 personas caben ahí, que perteneciesen a las 3 instituciones y que pudieran desarrollar dentro de ese edificio las interacciones y los sinergismos más adecuados y más importantes posibles. De tal manera que un piso le pertenecía a la universidad, el segundo piso al Instituto de Investigación de Cáncer y el tercero al Hospital Christie. Y eso de alguna manera cristalizaba una interacción que había existido durante... Entonces, tal vez mejor. ¿Qué está aquí? ¿No tiene alguien un puntero, tal vez? Si no, no hay problema. Se puede marcar aquí directamente. Sí, entonces tenemos las 3 instituciones que se pusieron de acuerdo para hacer ese instituto, que han interactuado a través de los años. La Universidad de Manchester es la universidad más grande del Reino Unido, con un presupuesto de alrededor de 1.000 millones de libras esterlinas. Es desde el punto de vista de estudiantes la más grande y tiene una tradición importantísima de no solo de docencia, sino además de investigación. Es la universidad donde, por ejemplo, Rutherford por primera vez separó el átomo en sus componentes esenciales en los años 20. Y en este momento es donde está el Centro de Investigación de Grafeno, porque el grafeno fue inventado por 2 investigadores de la Universidad de Manchester que recibieron el premio Nobel posteriormente. El Cancer Research UK, que es esa fundación de caridad, es una fundación fundamentalmente pagada por fondos de la gente, de fondos públicos, contribuciones puntuales de la gente, y que tiene una cantidad importante de dinero y que distribuye alrededor de 400 millones de libras esterlinas anuales en ayudas de investigación para investigación en cáncer y además en apoyar el desarrollo de sus propios institutos, uno de los cuales está en Manchester. Y el Hospital Christie es uno de los hospitales más grandes de cáncer de Europa,
y que tiene también una tradición importante de hitos en la medicina para el tratamiento del cáncer. Por ejemplo, fue el primer lugar donde se usaron los rayos X para el tratamiento del cáncer, o el radio. Fue el primer ensayo clínico con el tamoxifen hecho en Manchester, y así sucesivamente. Y eso se ha continuado con hitos importantes, algunos de los cuales están ahí, no vale la pena enumerar, pero ustedes pueden leer algunos de ellos. Y en el año 2020 a todo esto se agregó el hecho de que el Hospital Christie puso la primera unidad de tratamiento de cáncer usando haz de protones. Y sigue siendo la única unidad en el Reino Unido que está funcionando para el tratamiento de cáncer, especialmente en niños. De tal manera que estamos hablando de 3 instituciones con una tradición, con un potencial científico fuerte, que están tratando de desarrollar una interfase cada vez más sinergística y positiva. Y eso se da dentro de un ecosistema mucho más grande, que es el ecosistema de lo que se llama el Manchester Academic Health Science Center, el Centro de Manchester de Investigación Académica, que consiste en la Universidad de Manchester y los 6 hospitales más importantes de la zona que están tratando, entre otras cosas, cáncer. Y eso lo hace uno de los centros, una de las redes de investigación y de tratamiento clínico más grandes del mundo. Dentro de eso, ese es el ecosistema donde está el Manchester Cancer Research Center y la interacción entre esos 3 centros que he mencionado. Ahora, entre el año 2014 y 2015 se dio un hecho importante en la historia de la práctica de la medicina en el Reino Unido. El Servicio Nacional de Salud, una estructura centralizada grande que funciona desde 1948, decidió descentralizar y hacer el experimento de agarrar una parte de su presupuesto y pasárselo a una región para que lo administrara y de la manera en que quisieran, y encontrara las mejores formas de hacer uso de ese presupuesto. Y lo que hicieron es de la presupuesto total de salud, presupuesto total de salud, que en ese momento era alrededor de 100.000 millones de libras esterlinas para 53 millones de habitantes, tomaron 6.000 millones y se lo dieron a la región de Manchester, que es la conurbación de Manchester y las ciudades aledañas, con esos 6 hospitales, con la universidad, con todo lo que les acabo de decir, para que pensasen cómo querían usar ese presupuesto de alguna manera que fuese tal vez más eficiente de lo que se usaba en ese momento. Y eso cubría una población de alrededor de 2.7 millones de habitantes. Y lo que estaba pasando en ese momento es que se empezaba a discutir el hecho de que precisamente la medicina curativa no estaba resolviendo el problema y que valdría la pena empezar a pensar en rebalancear el sistema hacia una medicina preventiva, hacia una medicina de diagnóstico temprano, de seguimiento de la población, que se ajustaba mucho mejor a la época moderna, donde el problema de las enfermedades crónicas degenerativas es mucho más importante que el problema de las enfermedades infecciosas, como ha sido históricamente. De tal manera que la idea del balance comenzaba y empezamos a discutir qué era lo que se podía hacer. Lo primero que era claro es que en Manchester la mortalidad debida a cáncer era alta. Aproximadamente 6.500 personas morían en Manchester de cáncer, que es 10% más que la media del Reino Unido. Y la diferencia se debía fundamentalmente a un tipo de cáncer, que era el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón era más frecuente que todos los otros cánceres juntos, ya sea mama, intestino
otros cánceres, y aquí en la columna de la izquierda es la muerte de prematuras, que es en gente de menos de 75 años debido al cáncer de pulmón. No solo eso, sino que los muertos por cáncer de pulmón eran más que cualquier otra enfermedad que se tuviera en cuenta. Enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, enfermedad de hígado, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estaba pasando? Y aquí es donde viene una cuestión interesante que cada vez se vuelve más importante en el análisis de la práctica médica moderna, que son los condicionantes sociales de la práctica médica. Es decir, las enfermedades tienen un componente importante de estilo de vida, de características de vida, que tiene que tomarse en cuenta cuando se estudia incidencia y cuando se discute tratamiento. Y lo que pasaba en Manchester es lo siguiente. Manchester, como ustedes saben, fue la cuna de la revolución industrial, de grandes desarrollos en el siglo XVIII-XIX, pero al mismo tiempo creó condiciones de vida para los trabajadores que fueron descritas muchas veces inhumanas, y que cuando la revolución industrial terminó Manchester siendo una de las áreas con más pobreza en el Reino Unido, con paquetes de población de pobreza muy grandes. Y eso tiene varias características. Primero, las formas de vida, el hacinamiento. Segundo, las formas de comida, la mala comida. Tercero, el consumo del tabaco. Cuarto, los hábitos de vida en general malos, etcétera, 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 que terminan jugando un papel importante en la determinación de la enfermedad. Y lo que había en Manchester es que 21% de los habitantes de Manchester fumaban, comparado con una media del Reino Unido de 18%. No solo eso, se encontraron que habían paquetes de población, grupos de población donde el 40-50% todavía estaba fumando a pesar de todas las campañas y de todas las cosas, porque vivían aislados en comunidades muy pobres, con condiciones de vida precarias como las que estaba mencionando. Y eso se explicaba claramente por el hecho de que con una población de 2.7 millones de habitantes, eso decía que Manchester tenía 70,000 fumadores, más que la media del Reino Unido. Y eso explicaba el aumento de la incidencia de cáncer de pulmón. Pero claro, eso no es lo único. Las condiciones de vida hacen que la gente tenga mucho menos interés en mirarse si tiene síntomas o no. Y esto lo voy a mencionar después. Los hombres sin trabajo son obesos, están sentados todo el día frente a la televisión, tomando cerveza y fumando, viendo los partidos de fútbol. Y empiezan a tener síntomas y no consultan. Y termina siendo la situación en la cual el diagnóstico de la enfermedad es tardío. Esta es una tabla que demuestra el punto al cual el diagnóstico de todos estos cánceres se hace. En nivel 1, pulmón, pecho, intestino, próstata. Nivel 2, nivel 3, nivel 4. 47.3%, es decir, la mitad de todos los cánceres de pulmón eran diagnosticados en estadio 4, es decir, tarde. Y eso tiene consecuencias importantes, que es lo que vale la pena analizar. Los otros cánceres no están tan mal, pero por ejemplo, cáncer del intestino sí tiene entre niveles 3 y 4, miren, casi el 50% también. De tal manera que se está diagnosticando el cáncer tarde y las consecuencias son completamente predecibles y medibles. El Servicio Nacional de Salud hizo el siguiente análisis. ¿Cuánto cuesta tratar a un paciente que está en estadio temprano de cáncer de colon, por ejemplo? 3.400 libras esterlinas en el año 2014.
¿Cuánto cuesta tratar un paciente con el diagnóstico tardío de cáncer? 12.500 libras esterlinas y después el seguimiento posterior. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Cuando el cáncer de intestino se diagnostica temprano, más de 9 de cada 10 diagnosticados viven por lo menos 10 años. Cuando se diagnostica en estadio 4, menos de 1 en cada 10 sobrevive 10 años. Eso es absolutamente impresionante. Y cuando uno mira eso, pregunta, bueno, ¿por qué no estamos haciendo eso desde hace muchísimos años? Y eso sucede para cada tipo de cáncer que miren. Esta es la sobrevivencia de cáncer de ovario, la sobrevivencia de 5 años cuando es diagnosticado en estadio 1, 2, 3, 4. Esta es la sobrevivencia de cáncer de mama. Exactamente la misma cosa. Y este es un artículo que salió en el 2017 en el Economist, demostrando claramente cómo la diferencia enorme entre el tratamiento temprano y el tratamiento tardío. En próstata, las bolitas azules son la sobrevivencia de 5 años con gente con diagnóstico temprano y las bolitas rojas son la sobrevivencia de 5 años con el diagnóstico tardío. Y las intermedias son con diagnósticos intermedios. El cáncer de próstata de 100% de sobrevivencia baja a 30%. El cáncer del cervix y uterino del 90% baja a menos de 20% y así sucesivamente. Es decir, que no debería de haber siquiera discusión de cómo hay que hacer las cosas. Y creo, para ser honesto, en este momento las cosas se van moviendo efectivamente en esa dirección. Y se calculó en ese tiempo que si en todas las áreas de Inglaterra se diagnosticaran temprano, ahorrarían 44 millones de libras esterlinas solo en el tratamiento de cáncer de hígado, de intestino, de pulmón y de ovario. Pero hay algo más importante que eso, que son las consecuencias. La gente que está tratada rápida tiene un altísimo porcentaje de curación. De tal manera que se trata un cáncer temprano, la persona se cura y se acabó, no sigue siendo un peso para el sistema de salud, para nadie. Y yo estaba calculando, y no sé si estos datos son creíbles completamente, que nosotros podríamos estar curando entre el 30 y el 35% de todos los cánceres si se hiciese el diagnóstico temprano. Es decir, empezamos a bajar 30, 35% curados. Eso con diagnóstico temprano. Pero hay una manera todavía más interesante, que es la prevención. La fundación esta, ¿cuánto tiempo tenemos? De 45 minutos o algo. La fundación esta calculó que el 42% de todos los cánceres son prevenibles. Y las rueditas aquí a la derecha demuestran que el cáncer del cervix, por ejemplo, es 100%. Si dejásemos de fumar completamente, el cáncer de pulmón sería 89%, cáncer del intestino, cáncer de la mama y así sucesivamente. De tal manera que la prevención es la segunda pata de esta silla que estamos montando. El costo del tratamiento del cáncer es enorme. Este fue un cálculo hecho en el año 2010. El costo del tratamiento del cáncer en el mundo, poniendo todos los gastos relacionados, fueron 2.5 trillones de dólares a nivel mundial. Y en todas partes donde se mire, los gastos son exorbitantes. En el año 2009, por ejemplo,
el tratamiento de cáncer en Europa era mayor el gasto que el gasto en el funcionamiento de todo el sistema de la Comunidad Europea. 126.2 mil millones de euros contra 112 mil millones de euros. Y eso diferencia no solo ha crecido, sino que sigue siendo cada vez más alta en cuanto al gasto de cáncer. Y de eso, lo más impresionante es que lo que se gasta en prevención y diagnóstico temprano es ínfimo comparado con lo que se gasta en todo lo demás. Esto es un cálculo que hicimos nosotros, que es la inversión en cáncer en Manchester. Esto fue para el año 2012, 540 millones de libras esterlinas, de los cuales 3.2 millones nada más estaban dedicados a actividades relacionadas con la prevención del cáncer. Es decir, 0.6%, ni siquiera el 1% del total de gasto del cáncer era gastado en la prevención de la enfermedad. Y cuando fuimos a ver las cifras mundiales, encontramos exactamente la misma situación. Menos del 2% del presupuesto total del mundo para el tratamiento del cáncer es usado para el tratamiento de la enfermedad, para la prevención de la enfermedad. Y los Estados Unidos de América, que tienen un presupuesto de salud de alrededor de 3.2 trillones de dólares, el más alto per cápita del mundo, alrededor del 18% del Producto Territorial Bruto, usa menos del 2% en actividades relacionadas con la prevención de la enfermedad. Es decir, que todos están haciendo exactamente lo mismo. Esto fue simplemente unos cálculos que hicimos de cómo iba a crecer. Se calculaba en el año 2013, en el año 2012, 2013, el gasto de cáncer en el Reino Unido fue 6.7 billones de libras esterlinas. Eso subió a 7.3 en el año 2013-2014 y siguió subiendo a un ritmo de alrededor de 9% por año, hasta que calculamos que en el año 2020-2021 iba a ser alrededor de 3.5, 35. La verdad es que mucho más, creció más. Pero lo que pusimos es que se iba a terminar reventando porque no se puede seguir pagando. Y la discusión se centró precisamente antes de eso. Y uno de los problemas que tenemos, además de todo el gasto, es que la farmacoterapia, como les estaba mencionando, sigue sin poder responder al problema del cáncer. Y estamos, los servicios de salud, en una hemorragia permanente, usando moléculas de dudosa efectividad, simplemente porque el cáncer hay que tratarlo y es urgente. Y esto es impresionante lo que sigue, porque entre las 36 medicinas que fueron aprobadas en los Estados Unidos entre el año 2008 y 2012, 18 no le sirvieron a los pacientes para aumentarles la vida ni un mes. Y el costo de estas medicinas era entre $20,000 y $170,000 por paciente por año. De tal manera que ahí hay un problema serio con respecto al tratamiento, que hay que seguir viendo qué es lo que pasa. Bueno, la discusión fue esta. O seguimos como estamos, o cambiamos y mejoramos. Y la idea era que si se continuaba de la misma manera, el costo iba a continuarse sucediendo con todos los problemas que estaba señalando, y que lo que habría que hacer, habría que invertir en los estadios tempranos y pensar que eso iba a doblar la curva del gasto hacia abajo, y que finalmente, si lo que estábamos prediciendo sucedía, iba a finalmente compensar la inversión inicial. Esa es
la hipótesis, eso es lo que se ha estado tratando de hacer cada vez más para ver si en un periodo determinado esto empieza a cambiar. Esta es la cuestión. Esta es la historia natural de la enfermedad, prevención de cáncer, diagnóstico temprano, tratamiento y viviendo con cáncer posteriormente. Exclusivamente se ha concentrado durante muchos años la actividad en el tratamiento del cáncer. Y yo creo que esto está derivado del paradigma que hemos usado siempre, que son las enfermedades infecciosas. En las enfermedades infecciosas estamos bien, nos entra un bicho, nos enfermamos, nos dan un antibiótico y estamos bien otra vez. Eso no funciona para las enfermedades crónicas degenerativas. Las enfermedades crónicas degenerativas están diciendo que ese paradigma es errado. Que lo que hay que encontrar es disminuir la velocidad a la cual la máquina se va deteriorando. Y por eso, la idea de invertir en prevención del cáncer, tratamiento temprano y también prevención de las otras enfermedades crónicas degenerativas que están en este momento convirtiéndose en problemas serios del sistema nervioso central, la enfermedad cardiovascular que sabemos, y con el diagnóstico temprano para ir bajándole la curva, porque no hay forma de que no vamos a terminar muriéndonos de un infarto o de un tipo de Alzheimer o alguna cosa así. Lo que queremos es que nos dé cuando tenemos 90 años, no 50. Ese es un paradigma completamente distinto. Y la otra cosa que ha surgido como importante es la gran cantidad de gente que vive después del tratamiento de cáncer. No sé si ustedes saben que a medida que las enfermedades cardiovasculares reales, las propias, van bajando, la gente con enfermedad cardiovascular resultante de un tratamiento de cáncer va subiendo. Y ahora tenemos en los países desarrollados gente que vive 10, 15 años después de radioterapia, después de quimioterapia, que tiene enfermedad cardiovascular derivada del tratamiento del cáncer. De tal manera que esa es una población que va a ir creciendo y que tenemos que empezar a pensar cómo se va a manejar. Y yo pienso que hay que manejarla exactamente como la población del principio, nada más tomando en cuenta que ya tienen un principio más adelante. Y eso es la cuestión. Las cosas que tenemos que hacer en la sociedad para prevenir el cáncer también nos llevarán a la prevención de las otras enfermedades crónicas y degenerativas. La receta para la gente que se le da para que no se le agrave su enfermedad cardiovascular es la misma receta que se da para la gente que quiere prevenir su cáncer o la gente que quiere prevenir, y eso está siendo cada vez más claro, las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. De tal manera que los cambios de estilo de vida van a redundar en beneficio no solo de la gente de esta población que estamos hablando, sino que en general en la sociedad. Y claro, esa es una cosa que hemos sabido durante muchos años y que se ha ido pasando por razones que no tenemos tiempo para discutir en este momento. Pero en el año 2002 hubo un reporte en el Reino Unido, es decir, hace 20 años, que dijo, si no empezamos a pensar seriamente en prevención, nos vamos a encontrar con un peso específico de enfermedades prevenibles enorme en la sociedad, que es donde estamos ahora. Ustedes menos que los países nórdicos, pero ya empiezan a ir por ese camino también. Yo siempre pensé que Dunkin' Donuts y que Kentucky Fried Chicken y que Pizza Hut y que McDonald's nunca iban a triunfar en un país donde la comida es tan buena. Pero aún aquí, la dieta está cambiando hacia la dieta
de lo que en México se llama la comida chatarra, que es responsable de lo que está pasando. Y eso me lleva a un estudio que creo que en este momento también se está haciendo cada vez más en muchas partes, que se hizo en Manchester hace algunos años, que es el proyecto de prevención prospectiva del cáncer. Y la pregunta era muy sencilla. Dicen que, y eso se lo mencioné al principio, que los hombres de clase baja, pobres, se pasan la vida enfrente de la televisión, bebiendo, fumando, comiendo mal, y que no se interesan por la salud y que no se interesan en ir donde el médico. Y que esa es una de las causas del problema. Entonces empezó a discutir, bueno, ¿qué pasaría si pusiéramos en los patios de los supermercados unos furgones donde tuviésemos unas máquinas de tomografía computarizada de baja intensidad para el diagnóstico de cáncer y llamáramos a la gente a venir, a los hombres fundamentalmente? La idea original es que nadie iba a ir nunca, que van a salir de la televisión y ir a buscar al supermercado, ponerse en una cola para... Pues se hizo. Y efectivamente, a través de unas clínicas de medicina comunitaria, se llamó a un grupo de gente, hombres fundamentalmente, entre las edades de 50 a 74 años, que fueran fumadores, 14 médicos privados, médicos de medicina comunitaria participaron, habían algunos criterios de exclusión. Esa es la foto de los furgones en el patio del supermercado, y lo que se hacía era llamar a la gente. Y terminó resultando que la demanda era enorme. No solo que se salían de la televisión y iban a hacer la cola, sino que estaban realmente interesados en saber. Y hubo 2.827 personas que se apuntaron. Una vez se establecieron los criterios, eso se redujo a 2.541 y se encontró que el 75% venían de un origen económico-social bajo. Se hacía una historia clínica detallada. Se hacía una espirometría para ver si la gente después de fumar 30 años tenía enfermedad crónica obstructiva del pulmón, y se discutía los hábitos de fumado y lo demás, y a partir de eso se calculaba un algoritmo de riesgo de tener cáncer en los próximos entre 2 y 5 años. Y la gente que salía con un riesgo alto, se le hacía una tomografía computarizada de baja intensidad ahí mismo, en el furgón, directamente. Y se encontró que 56% tenían un riesgo alto de cáncer, y se hizo el estudio que después se repitió 12 meses después, y los resultados fueron impresionantes. De los 1.384 que fueron tamizados, 3% eran positivos. La tomografía computarizada de baja intensidad tiene la capacidad de hacer diagnóstico de tumores mucho más pequeños que normalmente, prácticamente del tamaño de un grano de arroz. Y de esos 3%, 80% estaban en estadios tempranos, 3% en estadio 1. De tal manera que esa gente era prácticamente 100% curable, cuando el dato histórico que les di antes era que el 50% estaban diagnosticados en estadio 4. Esa es la diferencia. Hubo mucho revuelo y mucho interés, y el Servicio Nacional de Salud decidió primero extender este tipo de estudios por el noreste y noroeste del Reino Unido y posteriormente hacia el sur. Y el entusiasmo era tal que se hizo aquella pequeña caricatura ya que un señor se está tratando de tomar un
una tomografía computarizada en la máquina en la que se chequean los productos del supermercado. Pero ese es el resultado de ese estudio que está en este momento extendiéndose en muchos lugares. De tal manera que dos cosas. Yo pienso que hay que cambiar también la investigación. Tenemos que continuar con la investigación que estamos haciendo. La investigación del cáncer, una vez que es cáncer y una vez que se convierte en esa cuestión tan complicada que es el cáncer, donde hay muchos factores que están jugando y donde estamos demostrando que es muy difícil resolver el problema, pero esa es otra discusión. Pero yo creo que habría que rebalancear la investigación en áreas de antes del cáncer y cómo sucede el cáncer y cómo comienza el cáncer. Una de ellas es obviamente en genómica y todo lo relacionado con inestabilidad genética. Y segundo, los factores de riesgo. Y entre los factores de riesgo, una de las cosas más interesantes, por lo menos para mí, porque esa es una cosa en la que yo estoy interesada desde hace muchos años, es la relación entre procesos inflamatorios y cáncer. La evidencia es creciente de que hay algunas formas de inflamación que no están bien definidas que favorecen el cáncer y algunas otras formas de inflamación que no favorecen el cáncer. Y todo eso valdría que estudiarlo en más detalle para ver cuál es la relación entre inflamación y cáncer que se está extendiendo prácticamente a todas las formas de cáncer que conocemos, inflamación y cáncer. Y les quiero terminar enseñando algo que es controversial todavía, pero que se vio en un estudio donde no se estaba estudiando cáncer para nada. Es el famoso estudio CANTOS, que es un estudio en el área cardiovascular. Este es un estudio muy grande de más de 10,000 pacientes en varios centros internacionales, que se iba a seguir por 5 años, se siguió por 3.7 años, en pacientes de riesgo cardiovascular que habían tenido un infarto y que tenían una proteína C reactiva alta, es decir, que era obvio que tenían un proceso inflamatorio, como tiene prácticamente toda la gente que tiene enfermedad cardiovascular. Es decir, tenían un riesgo grande de tener un segundo evento cardiovascular. Y a esa gente se dividieron en 3 grupos y se les dio como tratamiento un anticuerpo monoclonal de Novartis que está ahí, el canakinumab, contra interleuquina 1 beta. Y se encontró, y se daban 50 miligramos, 150 miligramos y 300 miligramos subcutáneo cada 3 meses. Y se encontró que había una reducción del 15% del riesgo relativo de tener un evento cardiovascular importante en los próximos años. Es decir, que el tratamiento antiinflamatorio, independientemente de cualquier otra intervención, estaba teniendo un efecto en la prevención del desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Pero lo que no se había planeado es lo que se iban a encontrar en ese estudio. Que había una reducción dosis dependiente de alrededor del 51% en el grupo del tratamiento más alto, en la reducción de la incidencia de cáncer fatal en esos pacientes. La línea roja es el placebo, la azul es 50 miligramos de canakinumab, la verde es 150 y la morada es 300. Ese fue un resultado sorprendente. El estudio no estaba diseñado para eso, pero se convierte en un puntero interesante con respecto a, nuevamente, la relación entre los procesos inflamatorios y el cáncer.
Ustedes conocen también todo lo que se está discutiendo con respecto a la prevención del cáncer por la aspirina, que podríamos discutir, pero que no nos toca hoy. Pero en general, ese es, yo creo, un área de mucho interés, porque yo creo que el ecosistema inflamatorio crea definitivamente las condiciones, de alguna manera, para la transformación neoplástica de las células. Esa es la hipótesis. Y termino ahí diciendo lo que yo pienso que deberíamos de hacer. Y lo que, como les decía, esto fue escrito hace 6, 7 años, está pasando. Hay que reducir el peso específico de estas enfermedades en la sociedad, el cáncer específicamente. Previniendo, detectando temprano y tratando con la intención de curar, no de manejar. Ahora se trata el cáncer para manejarlo. Y vamos a estar contigo los próximos 5 o 10 años. Hay que tratarlo temprano para curar. Y además hay que hacer muchísima más investigación en el área del origen del cáncer. La primera vez que yo puse en una presentación esto en la Universidad de Manchester, la gente me miró con extrañeza, pero yo creo que eso es lo que hay que hacer. El éxito en el futuro no dependerá de la cantidad enorme de pacientes que tengamos sobreviviendo con tratamientos complicados y seguimientos complicados. El éxito en el futuro dependerá de que tengamos el menor número de pacientes en tratamiento y que hemos salvado muchos porque no tuvieron la enfermedad o porque los tratamos tempranamente. Muchas gracias. Ya, Muy estamos bien. desconectados. Muy bien, muchas gracias, Salvador, por tu excelente y didáctica presentación. Le agradecemos mucho. Quiero recordar antes de nada a los oyentes que pueden hacer las preguntas que ellos deseen o que consideren de interés, escribiéndolas en un icono que os vais a encontrar en la parte de arriba. Mientras van entrando algunas de estas preguntas, no sé si alguien de la sala quiere hacer algún comentario. Lorena. ¿Cómo toda la historia de Manchester o cómo estaba en la actualidad se recondujo la inversión hacia la prevención temprana? Un momento, desde el público que está aquí presente preguntan cómo terminó la historia de Manchester, es decir, en esa línea de prevención que nos comentaba el profesor Moncada. Pues primero, la historia de Manchester no ha terminado ni mucho menos. Es decir, el cambio de paradigma es muy difícil y va a significar cambios a nivel social, cambios de comportamiento y lo demás. Se está cada vez más cambiando el presupuesto hacia esas áreas y remodelando el proceso hacia la prevención y se ha logrado mucho. Pero yo creo que eso va a ser un proceso de toda una generación de gente que va a trabajar. Cuando estemos convencidos de que eso es así, es lo que va a ir pasando. Está pasando, pero además, y esto hay que decirlo suave, hay intereses que se oponen a eso. Es decir, tenemos el problema de la industria alimentaria, el problema de la industria farmacéutica y lo demás que tienen que ser convencidas de la necesidad de cambios importantes en las cosas que consumimos o cómo nos tratamos para ir cambiando el paradigma. Es decir, vamos en esa dirección, pero vamos posiblemente más despacio de lo que yo quisiera que fuéramos, pero vamos. El profesor Moya, Andrés Moya.
Una cuestión, profesor, que me sorprendente y su experiencia en farmacoterapia, cuando nos ha comentado, dice moléculas, farmacoterapia, moléculas de dudosa efectividad. Es sorprendido. Es decir, Espera un momento, voy a comunicarlo a la sala. El doctor Moya pregunta por esas moléculas farmacológicas de dudosa efectividad a las que ha estado mencionando el profesor Moncada. sí, yo creo que en cuanto a farmacoterapia tenemos un problema central, que es el problema de la resistencia. Ese problema se conoce porque también el tratamiento de antibióticos o antivirales tiene ese problema. Lo que no habíamos tomado en cuenta es que nuestras mismas células iban a hacer lo mismo. Y el cáncer, de alguna manera, es la mejor célula que tenemos porque se ha independizado de nosotros. Y el cáncer se desarrolla en contra de todos los obstáculos que puedan haber. De tal manera que el cáncer está preparado para luchar contra los fármacos, es decir, para desarrollar mutaciones que saltan un tipo de inhibición o la otra. Y no logramos, por ejemplo, juntar 2, 3, 4 acciones que efectivamente neutralicen completamente el crecimiento. Y tenemos ese problema del que se llama breakthrough. Eso existe en SIDA. En SIDA, cuando empezamos a usar los inhibidores de la transcriptasa reversa, la salida del virus de esa inhibición era muy rápida. Pero cuando le agregamos un inhibidor de la proteasa, fue más despacio y así sucesivamente. Yo creo que vamos a terminar logrando encontrar combinaciones que efectivamente, y aquí me voy a aventurar, que hagan que el cáncer no lo mate a uno muy pronto. Yo creo que va a ser la idea de la cura del cáncer, es una idea bastante discutible para mí. Yo creo que podemos terminar viviendo con cáncer, pero no muriendo de cáncer, que es el objetivo. Bien, gracias. La gente que está conectada, hay una persona que pregunta si crees que se puede conseguir un tratamiento preventivo sin efectos secundarios. Por ejemplo, el antiinflamatorio podría llevar a una mayor susceptibilidad a enfermedades infecciosas u otro tipo de enfermedades. ¿Sería mejor aplicar estos tratamientos preventivos a todos los pacientes, solo a aquellos con alto riesgo por diferentes motivos? Sí, yo creo que cuando se habla de prevención, yo creo que fundamentalmente se habla de estilo de vida, no de tratamiento. Yo preferiría no hablar de tratamientos porque estamos entrando exactamente en el mismo problema que teníamos antes. Estilo de vida y la creación de condiciones, no para tratar la enfermedad, sino que para prevenir la enfermedad, es decir, no queremos, para mantener la salud. Esa es la definición. ¿Cómo mantenemos la salud? No tratamos la enfermedad. Ahora bien, es posible que hayan cosas que se puedan hacer. Por ejemplo, lo que se ha discutido, que es el uso de la aspirina como preventiva en pequeñas dosis de algunos de los cánceres. Eso es controversial en este momento, pero podría ser, si el mecanismo de acción que se está discutiendo es cierto a través de una asa plaquetaria, podría ser que tenga un efecto preventivo. Pero la persona que pregunta tiene razón. Algunos antiinflamatorios van a favorecer las infecciones, de tal manera que estamos siempre en ese balance de costo-beneficio. Por eso es que me gusta tanto, y a medida que voy, y tengo ya 50 años de estar en esto, que el tiempo va pasando, me voy volviendo cada vez más interesado en mantener la salud. Bien, pues en ese sentido también desde Zonas Conectadas, preguntan por la experiencia en Manchester para mantener estilos de vida saludables. Es difícil, esa es una de las cosas más difíciles,
Ustedes saben, hay intervenciones gubernamentales, hay intervenciones educativas, hay intervenciones de propaganda. Hay muchas fuerzas políticas jugando en esto. Se han logrado algunas cosas, pero como les decía, esto es un camino largo. Yo creo que no puedo puntualizar específicamente las 2 o 3 cosas que se han logrado, pero creo que precisamente en eso se está en este momento. Y creo que cuando se mira la situación en España está pasando lo mismo. Es decir, la campaña contra el cigarro es muy importante en Inglaterra. Yo les enseñaba que la incidencia de fumado es del 18% en el Reino Unido. Para el año 2025 querían bajarla al 13%. Yo no sé cuál será la incidencia en la población en España, pero debe ser más alta, pero debe estar bajando también. Esa es una de las cosas. La misma cosa está sucediendo con las bebidas gaseosas llenas de azúcar y todos los demás problemas, o con las latas de comida y lo demás. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento de la prevención, porque se consigue un diagnóstico o evitar el tumor o diagnosticarlo muy precozmente con el consiguiente ahorro que ello supone, ¿no? En coste y de vida. Pero realmente ese diagnóstico precoz y basado en los estilos de vida que dices, que es lo que se está poniendo en marcha en Manchester, básicamente, pues realmente es muy complejo, porque ese 42% que mencionabas, que habéis calculado que cambiando los estilos de vida se puede obtener, a mí me resulta muy llamativo, sobre todo porque hoy por hoy el único factor claramente asociado a cáncer es el tabaco, ¿no? El tabaco se asocia con cáncer, y el pulmón se ve claramente. ¿Virus de papiloma? No me sé, me iba a referir ahora a los virus, pero el virus del papiloma también es algo que en la mayor parte de los países, no en los continentes africanos y tal, desde luego en los países europeos y americanos está controlado también. Entonces, me resulta difícil eso porque los estilos de vida, únicamente el tabaco es el que realmente se asocia claramente. Los demás pueden influir, pueden conferir una pequeña susceptibilidad, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que en realidad el cáncer es un proceso multifactorial, en el que participan genes y participan factores exógenos, participan estilo de vida, etcétera, ¿no? Y esos factores asociados a estilo de vida tienen una susceptibilidad muy pequeñita, ¿no? Como para poder coger y decir, esta media docena de factores, realmente si conseguimos controlarlos, pues van a provocar una disminución de un 2%, un 3% en algún determinado tipo de tumor. No sé si me he explicado y cómo ves. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es difícil medir en porcentajes con respecto a un tumor específico. Obviamente estamos en el comienzo de conocer, por ejemplo, la determinación genética, que se va a ir conociendo cada vez más en cada uno de los cánceres. Y en la medida en que se conozca la determinación genética, los penetrantes, los no penetrantes, lo demás con respecto a cada cáncer, vamos a ver cuál es el porcentaje efectivamente que juegan los factores de riesgo. Yo no creo que vamos a dejar de tratar el cáncer como lo tratamos ahora. Lo único que estoy diciendo es que con todas estas cosas que ayudan cada una un poquito, y eso es discutible si es poquito o es más que un poquito, vamos a terminar teniendo un peso específico de cáncer en la sociedad que va a ser más bajo. Y entonces podemos dedicarnos a investigar todo lo que querramos, porque vamos a tener dinero suficiente para investigar eso. En este momento es una avalancha contra la que estamos luchando. La incidencia del cáncer es tal y estamos tratando de aprobar medicamentos que tienen estudios clínicos que no son completos y correr aquí, correr allá.
hagamos lo que podemos hacer y lo que valdría la pena hacer, porque el cambio de estilo de vida no solo tiene que ver con prevención del cáncer, sino que con todo, con todo lo demás. Y después hablamos de tratamiento. Es decir, va a tomar mucho tiempo para que esto que estoy diciendo efectivamente sea así. Pero nos vamos a tener que terminar convenciendo de que mantener la salud es mejor que prevenir la enfermedad, que tratar la enfermedad. Sí, bueno, yo creo que coincidimos en eso casi todo. Sí. Pero hay otra pregunta relacionada de los que están conectados, que pregunta por el papel de los Polygenic Risk Score en la prevención del cáncer y, según tú, en qué tipo de cánceres podrían ser útiles. ¿En los? ¿De los qué? De los Polygenic Risk Score. Actualmente se Sí, sí. trabaja en los factores genéticos Sí. y Yo- no genéticos. Yo he estado viendo algo con respecto al cáncer de pulmón, por ejemplo, que hasta hace poco no se pensaba que tenía un componente genético de participación. Y ahora ya hay varios trabajos que están estudiando los diferentes genes que juegan un papel en la determinación de cáncer pulmonar. Por ejemplo, está claro que si hay alguien en la familia que tiene cáncer de pulmón, la posibilidad de un hermano que tenga cáncer de pulmón es más alta que la de la población. Ahora, yo creo que esos son importantes, vale la pena hacerlo, pero que vamos a medio camino de eso. Los polygenic scores se están volviendo cada vez más exactos, más predecibles. Y sobre eso vamos a tener que agregar precisamente el valor de los factores de riesgo. Pero creo que vamos a terminar llegando ahí, obviamente. ¿Hay alguna pregunta más? Pues, Salvador, daría muchas preguntas. Como no hay ni de fuera ni de dentro y nos hemos pasado un poquito de tiempo, vamos a tener que terminar aquí. Te agradezco muchísimo, te agradezco en nombre de la Fundación FAE tu presencia y esta fantástica charla que nos has dado. Espero que se pueda repetir dentro de un par de años cuando hayan ya datos interesantes más actualizados sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos. Gracias.